nos diste un niño. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar? Al que todo me lo da. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar? Aquel que su vida dio para darme vida. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas. Diga conmigo: caminar sobre las aguas. A ver, diga conmigo: caminar en una dimensión diferente. Muchas veces el Señor tiene cosas para nosotros y no nos damos cuenta, pero Él tiene cosas hermosas para cada uno. Le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse los que están de pie. La Escritura habla de una situación cuando Jesús les enseña algo precioso a ellos. Fíjense que la Escritura dice en los versículos anteriores que el Señor les dijo: no es posible que lo dejemos a ir esta multitud y sin comer, porque han estado aquí 3 días y no les hemos dado de comer. Y de repente el Señor les dice: bueno, démosles nosotros de comer. Y los discípulos empiezan a hablar y a decir: ¿cómo les vamos a dar de comer si no hay suficiente para esta gente? Y aún lo que tenemos en la bolsa no alcanzaría para tanta gente. Y entonces el Señor les dijo: vayan a ver quién tiene. E inmediatamente encuentran a un muchacho con 5 panes y 2 peces. Cuando yo veo ese momento donde el Señor les dice: tráiganlos, la mentalidad del ser humano es: no alcanza, tal vez para una persona o 2 personas, pero para 5,000, no contando mujeres y niños. Y usted sabe que Él les enseña, y una de las enseñanzas que a mí se me queda grabada es que Él bendijo lo poco para multiplicarlo. Si tú no bendices lo que tienes y le das gracias al Señor, nunca vas a ver la multiplicación. Cuando Él multiplicó, cuando Él bendijo, porque dice que bendijo, le dijo: Padre, te doy gracias por estos 5 panes y por esos 2 peces. Amén. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias al Señor por lo que tenemos? A ver, pregúntele a que está a su lado: ¿tú le das gracias al Señor? ¿O es que estás complain y no estás satisfecho con lo que Dios te ha dado? Hasta el momento que estemos satisfechos con lo que tenemos y le demos gracias a Dios y lo bendigamos, ese es el momento de la multiplicación. Ese es el momento de la multiplicación. El Señor no puede hacer nada si nosotros no somos agradecidos con lo que tenemos. Dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pues la enseñanza que el Señor les da es excelente. Ahora el Señor, hermano, después de haber hecho eso, dice que todos comieron y se saciaron. En el verso 20 dice que recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron unos 5,000 hombres. Y oiga lo que dice: sin contar las mujeres y los niños. Entonces quiere decir que había un montón de gente. Y entonces enseguida dice que hizo que los discípulos subieran al arca, a la barca, y fueran delante de él a la orilla, a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, ¿qué hizo Jesús? Subió al monte y dice: a solas para orar.
No hay cosa más linda que estar a solas para orar, hermano. Yo no sé cuántos entendemos la oración. Muchas veces necesitamos, si usted, hermano, necesita tener un grupo para orar, gloria a Dios, porque es bonito estar orando en unidad, en armonía. Es bonito cuando nos unimos y oramos, especialmente los viernes que nos ponemos a orar después del servicio, hermano, y en veces llega la 1:15 de la madrugada y estamos orando, y eso es excelente porque a uno le da ánimo estar en unidad. Pero él se iba a solas a orar después de haber estado predicando 3 días, después de haber estado enseñando 3 días. Yo creo que estaba cansado mi Señor, pero él se iba a fortalecerse en la presencia del Señor. ¿Cuántos sabemos que en ese lugar secreto, ahí es donde Dios te da la fuerza? Ahí es donde Dios te da lo que necesitas tú tener en tu ser interior. Ahí es donde Dios te levanta y te dice, tranquilo, yo estoy contigo, todo va a estar bien. Y entonces el Señor se iba, hermano, pero aquellos ya iban camino al otro lado, a la otra orilla, que era Capernaum. Ellos iban en el mar de Galilea. Dice que habían recorrido algunos estadios, y cuando la Biblia habla de estadios, está hablando de 180 metros por estadio. Entonces ya iban lejos. Pero ahí en ese mar empezó, hermano, las olas a ponerse un poquito difíciles. Y usted sabe que, hermano, cuando se puso la cosa bien difícil, dice que los discípulos, hermano, empezaron a tener temor. Note que allá habían por lo menos unos 5 pescadores. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Andrés, ahí estaba Juan, ahí estaba Jacobo. Todos eran pescadores, todos conocían la mar. Pedro conocía la mar. Pedro, hermano, sabía el momento cuando el mar estaba picado y las olas se levantaban. Ellos conocían todo eso, pero de repente empezaron a tener temor. Y entonces dice la escritura, estoy leyendo aquí, y dice que, hermano, después de despedir a la multitud se fue al monte, pero el verso 24 dice, pero la barca estaba ya muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, ¿cómo dice que vino? Andando sobre el mar. Note que el mar representa las naciones. Entonces Jesús iba caminando sobre las naciones, caminando sobre el agua. Nadie había hecho una cosa de esas, solamente el Señor. Y entonces los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Note lo que dice el verso 26. Y decían, es un fantasma. Y de miedo, ¿qué dice? Mira, yo entiendo que se ponga a gritar las mujeres, hermano, pero un montón de hombres ahí gritando. ¡Ah! Hermano, por favor, vea lo que yo vi, hermano. Montón de gritones. Son hombres, hermano. Son discípulos, han caminado con Jesús. Deberían de tener por lo menos, hermano, dejar los miedos a un lado. Ellos habían estado en ese estado, pero empezaron a gritar. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Y les dijo, yo soy, no temáis. No temáis, hermano. Respondiendo Pedro, mire, es que este Pedro era tremendo. Respondiendo Pedro, le dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Perdóneme, pero ahí el que de plano, hermano, agarró nuevamente su hombría fue Pedro. Pedro, yo ni loco me voy a las aguas estando picado el mar y a nadar. Ningún hombre o mujer que sea excelente para nadar se avienta cuando el mar está de esa manera. Y entonces él dijo, si eres tú,
mándame que vaya a ti y yo voy. Y entonces el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro, dice el verso 29, de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Esto a mí me enseña que el Señor nos quiere, hermano, enseñar esta mañana a caminar. Porque, hermano, cuando a Pedro le dijo, ven, solamente Jesús, por primera vez ellos lo miraban caminar sobre las aguas. Ahora Pedro le dice, si tú me llamas, yo voy. Y cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Yo le he titulado este mensaje, hermano, caminando sobre las promesas. Muchas veces tenemos promesas de Dios que nos hizo Dios, hermano, y esas promesas se van a dar. Pero necesitas tú, hermano, decirle al Señor, Señor, yo estoy listo. Tú solo dime qué es lo que tengo que hacer. Y el Señor te va a decir, ven, sale de tu comfort area. Sal de tu confortamiento, sal de donde estás y te quiero mostrar lo que yo quiero hacer contigo. Y entonces, hermano, debemos aprender a caminar. Una vez, hermano, que hemos llegado a Canaán, porque, hermano, ¿cómo se camina? Ese es el punto. Son caminos diferentes y en este pasaje aparece Pedro caminando sobre las aguas para entrar, hermano, al lugar de bendición, a la promesa que Dios tiene para nosotros. Tenemos que caminar, pero yo encontré en la palabra que hay que caminar no sobre solamente las aguas, sino que hay que caminar sobre 5 líquidos que la Biblia me habla que yo tengo que caminar para recibir esas promesas que Él tiene para mí. Pedro estaba tranquilo en la barca. Él conocía todo lo relacionado con el mar, los vientos, las tormentas, los remolinos, etcétera. Él conocía, él se movía. Ese era el trabajo de Pedro. Pero ahora, fíjese que aquí se atreve Pedro a hacer algo que nadie más había hecho hasta ese día. Solo Jesús, por primera vez, lo estaban viendo caminar naturalmente sobre las aguas. Ahora, vamos a aprender a caminar nosotros sobre una dimensión diferente. Si tan solo le escuchamos al Señor su voz que dice, ven, no tengas miedo, Pedro, ven. Te voy a enseñar una dimensión diferente donde tú vas a dejar el miedo a un lado. Porque yo estoy caminando, porque él estaba caminando, hermano, sobre las naciones. Le repito, las aguas del mar representan las naciones. Y él camina sobre las naciones. Pedro, él estaba caminando en este momento en un líquido que él estaba sobre el líquido, sobre las aguas, y esas aguas habían ahogado mucha gente. ¿Cuántos sabemos que las aguas, hermano, si nosotros no tenemos cuidado y no sabemos nadar, nos podemos ahogar? Entonces le estaba mostrando el Señor una dimensión diferente. Le estaba diciendo, tú puedes, Pedro, tú puedes hacer lo imposible. Tú puedes caminar. Y entonces le enseña a caminar sobre una dimensión, hermano, que él nunca jamás había conocido. El propósito de Dios, hermano, es que nosotros y nuestras familias aprendamos a caminar en una abundancia preciosa. El Señor le dijo nos dijo a todos nosotros en Juan 10:10, Él dijo, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Y note que no está hablando del diablo, está hablando del ladrón, el que roba. No está hablando del diablo. Muchos hemos predicado que ese es el diablo y que él te vino a robar, a matar. No se equivoque. Él no está hablando del diablo, está hablando del ladrón. Le dijo, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido ¿para qué? No para que se ahoguen, no para que se estresen.
Yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué más? Y para que la tengan en abundancia. Amén. Yo no he venido para que ustedes estén miedosos. Y entonces, hermano, el pueblo de Dios, acuérdese que caminó, hermano, sobre el desierto 40 años. Y se acomodaron. Y se acostumbraron a recibir pan gratis. Así como estos 5,000. Empezaron a buscarlo y el Señor, ¿dónde estaba? Si aquí estaba. Los discípulos se fueron. ¿Y a dónde está? Y empezaron a caminar para Capernaum, a encontrarlo. Y el Señor, cuando lo encuentran, les dice: ustedes no me buscan sino porque les di de comer. Y en otra versión dice más fuerte: porque les di de hartar. Imagínense, entonces hay personas que buscan el beneficio de Jesús, pero no buscan, hermano, la dimensión que Él quiere mostrarles. Y entonces el pueblo de Israel, hermano, se acomodaron, se acostumbraron a recibir el pan gratis, se acostumbraron a los milagros diarios, tenían comida, tenían pan, estaba seguro, tenían calefacción, tenían una nube que los cubría del sol, hermano. Pero ahora Dios quería que aprendieran a caminar sobre otra dimensión. Y acuérdense que el maná cesó, hermano, cuando ya llegaron al primer punto, que era el Jordán. En el Jordán se paró el maná. Y todos empezaron a decir: bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? Y el Señor, hermano, les quería enseñar una dimensión diferente. Hay dimensiones en las cuales nosotros vamos a entrar, que usted tal vez nunca ha entrado, pero que Dios sabe que usted puede. Porque si Él está contigo, hermano, todo lo podemos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo podemos. Y entonces, hermano, Él les quería enseñar a caminar. Fíjese que en tipología el desierto se halla fuera de Canaán y está en contraste con él. Y entonces, hermano, por ejemplo, el mar de Galilea, del mar de Galilea, de donde ocurrieron ese milagro de la multiplicación, a Capernaum son como más o menos unos 3 kilómetros, más o menos, yendo por la callecita, porque ahí está Nazaret, luego sigue Galilea, luego sigue Tiberias, y caminando uno se puede ir 3, lo más 5 kilómetros y llega a Capernaum. Hermano, es lindo cuando uno conoce el lugar donde ocurrieron estos milagros. Uno ya capta y dice: bueno, ¿y por qué se fueron por el mar? ¿Por qué no se fueron caminando por la calle? ¿Verdad? A lo mejor no había calle en ese tiempo. Pero, hermano, se fueron y se encontraron con una situación adversa. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hay veces que estamos en aguas turbulentas? Hay veces que, hermano, creemos que ya no la vamos a hacer. Creemos que todo nos ha salido mal. Hermano, hasta remolinos hay, hermano. Hay rayos, centellas, pero el Señor siempre va a llegar. Dice que Él llegó a la 4ª vigilia. Él nunca llega inmediatamente. Él llega cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya estás gritando, cuando ya estás, hermano, totalmente paniqueado. No sé si entiende el arameo. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Y ahí es donde Él se presenta. Y entonces el desierto fue el lugar de prueba para los israelitas. Y ahora con nosotros sucede lo mismo. Los desiertos son para probarnos. Ahora, lo quiero llevar a la escritura para que vea por qué es que tiene que haber desiertos. Y dice, hermano, la escritura en Deuteronomios capítulo 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Pero ¿para qué los metió en el desierto? Note lo que dice. Los metió para humillarlos. Dice, estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber qué es lo que había en tu corazón, si guardarías o no
mi palabra, mis mandamientos. Entonces Dios va a permitir que tú y yo entremos, hermano, a los desiertos de la vida diaria, hermano, porque Él quiere conocer qué hay en tu corazón. Señor, ¿por qué a mí me pasa esta cosa? ¿Por qué yo, Señor? Acuérdense que Jesús tuvo el mismo, cuando Él fue tentado, hermano, en cumplir, hermano, su misión, hermano, para ir a la cruz, Él tambaleó. Él era un ser humano, un Dios, pero un ser humano dentro de un cuerpo como el de nosotros, que, hermano, grita, llora, hermano, se siente, tiene miedo. El Señor dijo: Padre, si es posible que esta copa pase. 3 horas. 3 horas oró pidiendo lo mismo. Y le dijo a los discípulos, a los apóstoles: vengan, ayúdenme a orar. Y acuérdense que no le ayudaron, se durmieron. Así es que no le diga a la gente: ayúdenme a orar, porque se van a dormir. No le van a ayudar. Ahora, si le dice al pastor es otro rollo, ¿verdad? El pastor va a decir: no, Señor Padre Santo, me dijeron que orara por fulano de tal y la familia tal, y eso está ocurriendo. Señor, ten misericordia. Y acuérdese, hermano, que el sacerdote siempre se va a poner en la brecha. Siempre. Por eso es importante. Yo siempre le digo al pueblo: oren por sus pastores. Y yo sé, hermano, que a lo mejor algún día se acuerde de orar por sus pastores. Pero la mayoría de veces, si no oramos ni siquiera por los alimentos, hermano, ¿cómo vamos a orar por el pastor, verdad? Pero es importante que nosotros miremos la debilidad. Entonces Dios dice: yo los metí en esos desiertos. Hoy nos mete en esos desiertos porque quiere humillarnos y ver que nosotros entendamos que dentro de nuestro corazón existen situaciones que no nos están ayudando. Queremos, hermano, lo que queremos, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces, hermano, hacemos decisiones, pero no le consultamos al Señor. Y entonces, hermano, aquí veo yo que el Señor te mete al desierto, me mete al desierto, los metió al desierto para humillarlos, para probarles lo que había en su corazón. O sea que ellos ni cuenta se daban qué había en el corazón. Por eso es importante el desierto. Cuando te pasan situaciones, no esperes el auxilio inmediato. Él quiere que te caiga el 20 y que te des cuenta que lo que estás haciendo a Él no le agrada y quiere llevarte a otra dimensión. Aquí uno tiene que aprender lo que hay en sí mismo. Y entonces conocer al Dios de toda gracia, con quien nosotros, hermano, tenemos que ver y sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que Él mora en nosotros. Hay una necesidad de una dependencia constante, hermano, del Señor. Él quiere que nosotros estemos conscientes que Él está con nosotros, que Él nunca te dejará, Él nunca te desamparará. Pero es necesario que sepas qué es lo que hay dentro de ti y qué hay dentro de mí. Entonces, en tanto que la experiencia se consigue de conocer a aquel que nunca deja de socorrernos, Él tiene que meternos en desiertos. Los problemas van a haber, pero si tu confianza está en Él, ya la hiciste. Pedro vio el fantasma, gritó, sí, gritó, tuvo miedo, sí, tuvo miedo, y todos estaban miedosos. Pero él dijo: si eres tú, hazme que yo vaya a ti, hermano. Y él le dijo: ven, te voy a enseñar que esta situación en la que sientes tú que todo te está saliendo mal, yo la puedo arreglar por ti. Tan solo confía en mí. ¿Confió Pedro? Claro. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 minutos, ni siquiera 2 minutos, 10 segundos. Porque el verso que sigue dice que Pedro quitó la mirada de él y vio las olas. ¿Y qué pasó?
se hundió. Y empezó a gritar otra vez. Note que dice que empezó a gritar otra vez. Y le dijo, sálvame, glu, 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 sálvame. Y le dijo el Señor, yo creía que no me ibas a pedir, Pedro, que te salvara. Lo agarró de la mano, lo sacó. ¿Y qué pasó? Lo paró nuevamente sobre las aguas. La enseñanza es, Pedro, te vas a hundir si quitas tu mirada de mí. Pero si te mantienes firme creyendo que yo estoy contigo, no te hundes. No te hundes. Óigame, qué experiencia más linda. Él te va a socorrer. Ahora, Canaán es de manera figurada una posición celestial y de conflicto que corresponde, hermano, con la necesidad de la armadura que Él nos da en Efesios capítulo 6, versículo 11. Nosotros necesitamos saber que tenemos una armadura especial dada por Dios para nosotros. Dice la Escritura, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra ¿qué? Contra las insidias del diablo. Para mantenernos firmes frente a las acechanzas del enemigo, tenemos que saber que el Señor no nos ha dejado, hermano, a la intemperie. Usted y yo tenemos una armadura. Tenemos un casco que nos protege, hermano, la cabeza. Tenemos un pectoral que nos protege el corazón. Amén. Tenemos, hermano, un cinto que nos ciñe para que no se nos caiga nada, hermano. Amén. Tenemos ropas interiores que son dadas por Dios de lino fino, hermano, para que no venga nada en contra de ti. Tenemos sandalias, hermano, que esas sandalias, hermano, aunque haya fuego, camines sobre, hermano, pedregosos, espinas, lo que sea, eso te va a proteger. Entonces, la armadura de Dios no solamente es eso, sino que te dice, tienes un escudo. Tu fe es el escudo para pagar los dardos del enemigo. Y entonces, hermano, para mantenerme firme frente a las acechanzas del diablo, tengo que entender que Él me ha equipado. Amén. Hablando con cierta persona, me decía esta persona, es que donde yo trabajo hay mucho problema, hay mucha manifestación satánica. Y en veces estoy trabajando y si hay un ruido por acá. Y cuando yo volteo a ver para allá, ya el ruido cambió por este otro lado. ¿Cómo te gustaría andar limpiando una casa y de repente se cae una cosa aquí y tú volteas y se cae otra acá y no hay nadie en el lugar? Entonces me dijo, está difícil, quiero dejar ese trabajo. Entonces mi consejo fue hija, tú eres más poderosa que eso. Si tú le ordenas al diablo que deje de fregar y que te ponga las cosas donde estaban y que no te esté está recogiendo cosas, él lo va a hacer. Recuerdo de Wiggles, el apóstol Wiggles. Recuerdo que el hermano Rod Parsley era la cobertura que él tenía en Columbus, Ohio. Y recuerdo que Brother Wiggles, él era un misionero. Y un día estaba en una misión en África y recuerdo que de repente la cama donde él estaba durmiendo empezó a hacer esto. Y le movieron la cama hasta otro lado y no lo dejaban dormir, hermano, y le quitaron las cobijas. ¿Cómo te sentirías tú que lleguen y te quiten las cobijas y que la cama empiece a temblar? ¿Cómo te sentirías? Dice que él se paró enojado y le dijo, diablo, ya basta. Me arreglas la cama, me la pones en su lugar. ¿Y sabe qué? Inmediatamente la cama volvió y se arregló solita. No solita porque el diablo dijo, no, ya nos controló. Y ya se dio cuenta de lo que estamos haciendo. Inmediatamente le dijo, fuera de aquí, me van a dejar dormir. Dice que tranquilo, se tranquilizó la situación. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el que está con nosotros es más poderoso que el que está fuera en el mundo? De veras, hermano. Tenemos poderes
tremendos. Entonces, hermano, sí se te va a enchinar el cuero. No te digo que no. Se te va a enchinar. El Pedro empezó a gritar. Todos empezaron a gritar. Pero llega un momento donde Jesús te dice: soy yo. Yo estoy contigo. Wake up. Y entonces cuando tú confías en el Señor, amén, no confíes en lo que está pasando alrededor. Confía en que Él está contigo. Y esa es la armadura. Cuando tú sabes que tú tienes una espada de doble filo, que es la palabra de Dios, y le dice: diablo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ya deja de fregar. En el nombre de Jesús. Van a ocurrir cosas. Entonces, pero esto, hermano, tiene uno que estar consciente de estar muerto y Cristo resucitado en nosotros. Pablo entendió esto y Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, cuando el Señor está dentro de ti y de mí, dice que los demonios tiemblan ante la presencia del Señor. El problema es cuando nos agarra, hermano, porque nos quieren meter tanta cosa en la cabeza. La televisión, los niños jugando juegos, hermano. Quiera Dios que usted no tenga un niño que usted lo deja ahí jugar un montón de juegos de matar, de destruir, de monstruos, hermano, es terrible lo que está pasando. Y todo eso es una administración, hermano. Aun cuando usted está viendo televisión y a usted le gusta ver películas de horror, ya usted está contaminando el ambiente de su casa. Usted no puede estar viendo eso. Ay, es que es Halloween. ¿Cuántas veces nos exponemos a situaciones? Con mi esposa estábamos viendo a Jesús, la serie de Jesús. Y ahí sale la endemoniada de María Magdalena, ¿sí o no? Y en ese capítulo que pasó me dice mi esposa: dale rápido, no quiero ver eso. Porque, hermano, ver un endemoniado y de repente y que el diablo salga y que aparezcan los demonios, ¿en qué me edifica eso? ¿Ah? Y yo solo le di, hermano, fast forward, pero no too fast, ¿verdad? Porque quería ver lo que pasaba. Quería ver lo que pasaba, porque así soy, hermano. Me gusta ver, me gusta ver, pues. Y ella se dio cuenta que no le di fast forward, fast, sino que solo forward, pero not too much. Y vi lo que pasó, pero ¿cuántas veces nosotros, hermano, permitimos que nuestros hijos vean eso? Obviamente, esa administración va a quedar impregnada en tu hogar, en tu casa. Y por eso es que vienen miedos y situaciones. Entonces, cuando ocurren esas situaciones es cuando la familia, el papá, la mamá, los niños, papá y mamá les ha dejado que jueguen, que hasta tienen sus juegos, hermano. En vez de tener juegos regulares, tienen ouijas. Y obviamente están dejando que haya una administración satánica dentro de esos hogares. Y de repente entra una hija de Dios adentro. Hermano, el demonio tiene que empezar a temblar. Pero que tiembles tú, hermano, ya la situación ya te ganó, el ambiente te ganó. Yo siempre he dicho, tienes que pararte y agarrar fuerzas y decirle: en el nombre de Jesús, tranquilo, ponme todos esos adornos que ya limpié donde estaban. Es que ese es el problema, que la dimensión a la cual nos quiere llevar el Señor es no miedo, no temores. Amén. El que tiene que estar temblando, ¿acaso no dice que los demonios creen y tiemblan? Entonces, ¿quiénes tendrían que estar temblando? Los demonios. ¿Y por qué nosotros estamos ahí todos enchinados? Ay. Ok. Entonces, tenemos que entender que nosotros estamos en asociación en espíritu con Cristo. Hermano, si Él mora en ti y en mí, hermano, no temáis.
No tengas temores, que los temores no son de Dios. David dijo, y Él me libró de todos mis temores. Hermano, tenemos vamos a tener temores, pero Él nos va a librar. Lo peor que nos puede pasar es acomodarnos a creer que ya lo logramos todo. No hay cosa más terrible que cuando tú te acomodas, es cuando viene otro desierto. Como queriendo decir, Señor, quiero que entiendas que este asunto es constantemente confiar en mí. No puedes tú quedarte pasivo, ¿ok? Para pasar del desierto a Canaán, tenían que pasar, hermano, una situación fuerte. El Jordán en aquellos días era caudaloso. Ellos tenían que pasar un puente. El Jordán tenían que atravesarlo. El pueblo de Dios, fíjense que para iniciar su nuevo estilo de vida, tenían un obstáculo que vencer. Y mire qué tremendo Josué. Dice que le ordenó al Jordán que se detuviera para que pasara primero el arca del Señor y luego pasara todo el pueblo. Pero les dijo, tienen que limpiarse. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Santifícalos, porque en 3 días cruzamos el Jordán. Entonces quiere decir que nosotros el santificar quiere decir tener el conocimiento de quién es el que va delante. Amén. Él es el que va abriendo camino por ti. En la retaguardia tienes, hermano, al Señor. Está alrededor nuestro. No tenemos que temer nada, hermano. Si el Señor es contigo, ¿quién contra ti? Entonces Él les hizo ver con el arca que lo primero que tenía que pasar era Él. Él tenía que probar cómo estaba el lugar. Y de ahí todos pasaron. Ahí se terminó el maná. Ahí se tuvieron que circuncidar los hijos de Israel. Todos los demás que se acostumbraron al pan gratis, se acostumbraron a los milagros diarios que ya no les importaba y no hicieron lo que Dios quería que ellos hicieran, se quedaron postrados en el desierto. Es algo tremendo. A mí me enseña la palabra del Señor que yo no me puedo quedar, hermano, pasivo. Yo soy un guerrero. Yo tengo que saber que el que a mí me llamó, el que me salvó, el que dio su vida por mí, es Jehová de los ejércitos. Él es un guerrero. Bendito sea su nombre. Él no está pasivo. Él siempre está peleando. Él siempre está conquistando. Él no ha perdido ni una sola batalla. Y Él quiere que nosotros aprendamos, amén, a pasar los problemas. Bueno, ya que pusimos un poquito de base, vamos a empezar a enseñar, amén. Ahora, en esta travesía vamos a analizar los 5 líquidos que le dije. No solamente vamos a caminar sobre las aguas, vamos a caminar otros líquidos que la palabra marca con una pauta muy importante en nuestro éxodo como hijos de Dios. Vamos camino a la tierra prometida, amén. Y nos tienen en una tierra donde fluye leche y miel. No sé si usted ya se dio cuenta, pero aquí fluye leche y miel, hermano. Amén. Aquí hay abundancia de todo, hermano. Amén. Aquí fíjese que con todo lo que nosotros votamos, hermano. Yo nunca voto nada, porque yo ya aprendí que si en lo poco le soy fiel, en lo mucho me pondrá el Señor. Si yo voy a un restaurante, hermano, y me sobró un poco de comida, yo les digo, dame una cajita, me lo voy a llevar. Y no sé cuándo fue, ayer o antier, que mi esposa me dice, hoy vamos a comer todos los leftovers. Y le digo, ok, good. En otros lugares le llaman eso alambre, ¿verdad? O no sé cómo le dirán a eso. ¿Ah? Sobrantes. Bueno, no, hay otra palabra que se utiliza, que hacen un merjurje, dice el anciano, un merjurje de cosas, ¿verdad? Pero lo bonito es que nosotros, hermano, no votamos nada. Yo no permito que mi esposa vote nada que lo podamos comer. Yo siempre le digo, hija, ¿cuántos niños hay que están deseando un poquito de arroz? Olvidémonos de que haya carnita, no, solo arrocito. En los lugares, hermano, donde se están muriendo la gente.
si yo no soy fiel en lo poco, tampoco me van a dar lo mucho. Entonces yo tengo que ser fiel aún en las pequeñas cosas. Y tengo que enseñarle a mis hijos, a mi esposa, a que las cosas tenemos que agradecerle a Dios por tenerlas. Este país es de abundancia. Con todo lo que bota este país de comida en los restaurantes y en las casas, hermano, se podría cesar el hambre a nivel mundial. Nosotros estamos abundados. Somos un país abundados, una nación abundada. Y aquí te trajo el Señor porque quiere que estés abundado. Amén. Ahora, en esto yo quiero que caminemos porque el agua a mí me muestra que es una dimensión, un cambio de dimensión. El Señor quiere que entendamos que Él quiere quitar todos nuestros temores. No estés pensando, ay, ¿qué va a pasar ahora? ¿Y si no hago esto? ¿Y si no hago aquello? No, tranquilo, confía en el Señor y Él hará por ti. Amén. Segundo, vamos a ir viendo uno por uno. Caminando sobre la leche. Usted sabe que la Biblia habla de caminar sobre la leche. Eso es caminar sobre el discernimiento. También habla de caminar sobre la miel. Eso habla de caminar sobre la palabra de Dios, que es la palabra profética. También habla de caminar sobre el vino. El vino representa la prosperidad que Dios quiere para nosotros. Y caminar sobre el aceite, eso significa caminar hacia la restauración de todas las cosas. Amén. El Espíritu va a restaurarnos. Entonces, vamos a hablar entonces caminar sobre el agua. Amén. El cambio de dimensión. Note que Primera de Pedro 3:7 dice: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Ahora, Pedro estaba en la barca y tomó un desafío. Caminar sobre las aguas. Note que el discípulo, hermano, va a hacer todo lo que ve hacer a su maestro. Él se atrevió a salir de la comodidad. Diga conmigo, Pedro se atrevió a salir de la comodidad. Ahora, cuando empezó a caminar Pedro sobre un nuevo nivel, hermano, el cual no era nada fácil. No era fácil caminar sobre esas aguas turbulentas. Pero Pedro toma el riesgo y le dice: Señor, mándame que yo vaya. Ven, le dijo el Señor. Dios le dice al pueblo: ahí está Canaán, le dijo. Acuérdese que a Moisés no lo dejaron entrar. Moisés, hermano, falleció antes de entrar a Canaán, pero Dios se la mostró. Dios le dijo: mira, ves allá, esa es la tierra que te quería dar. Pero por andar ahí, ¿verdad?, haciendo cosas que no debías de haber hecho, ya no puedes entrar. Y entonces, hermano, Pedro toma el riesgo y entonces el Señor, hermano, le dice: ustedes están acostumbrados a comer pan gratis, a tener todo gratis, pero ahora les voy a enseñar una nueva dimensión. Hoy van a empezar a trabajar y el que no trabaje, bueno es que no coma. Y entonces los lleva a una dimensión diferente el Señor. Pero Pedro, cuando él llega al agua y él se atreve a caminar sobre una situación, hermano, donde todos los demás no quisieron ni siquiera preguntar, él tomó la determinación de hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Pero Pedro, cuando él se atrevió a llegar a la ordenanza del Señor, Pedro perdió todo lo que él era antes. Pedro era, hermano, tosco. Pedro siempre andaba cuestionando todas las cosas. Pedro tenía un carácter, hermano, de los ángeles, por no decir de los diablos, ¿verdad? Pedro tenía un carácter terrible. Pero ¿qué pasó cuando él se atreve a creerle al Señor? El carácter se le fue. Por eso le leí el pasaje.
¿Usted cree que Pedro iba a hablar así, hermano, como está hablando en ese pasaje que le acabo de mostrar? Pedro tuvo que enfrentar esa nueva dimensión, pero de pronto tuvo un cambio. Hermano, los cambios requieren de una determinación. Si yo no le creo a Dios, nada va a pasar en mi vida. Hermano, Dios siempre tiene algo mejor para ti. No te quedes con algo que Dios no quiere para ti. Dios quiere algo mejor. Mire, hermano, Pedro era un hombre tosco. Hermano, Pedro ahora, hermano, tiene un cambio. La manera de hablar cambió. Hermano, ¿cuántas veces... Hermano, ¿qué es lo que te tienen que hacer para que te caiga el 20 que esa no es la persona que Dios quiere para ti? Ay, es que yo lo quiero mucho. Es que sin Él no puedo vivir. ¿Estás hablando de Jesús o se está hablando del barbudo bigotón? Hermano, porque es que ese es el problema. Porque nos acostumbramos. Ay, sin ella yo no sé qué hacer. Ella es mi dueña, hermano. Ese es el problema. Ese es el problema. Y Dios permite desiertos. Amén. Y permite, hermano, que tú camines sobre lo que te puede ahogar. Mire qué tremendo. Entonces, ¿cómo sucedió este cambio? Porque Pedro pasa a otra dimensión. Y entonces Pedro aquí se baja de la barca y se atreve a caminar sobre las aguas. Tenemos que aprender a caminar, mis amados hermanos, caminar sobre las aguas. Tenemos que aprender a depender de Dios y no de la gente. No es fácil, hermano. ¿Sabe que eso se llama fe? Vivir por fe. No dependas de nadie. Ay, es que ¿qué haría si? Tranquila. Te van a dar unos mejor. Buena cobertura, buen testimonio, buena guianza. Amén. No estés ahí, hermano, aferrada a algo que Dios no quiere para ti. Creo que le estoy hablando a alguien aquí. Diga, Señor, me estás hablando. A ver, dígale, Señor, me estás hablando. You're talking to me, my Lord. Mira, hermano, muchas veces como que, hermano, queremos depender. Depende de Dios. Dice, si tu padre y tu madre te dejaran, de cierto yo te recogeré, dice Dios. De cierto yo te recogeré. Dios nunca te va a dejar. Estaba escuchando a los hijos de Miles Monroe. Y usted sabe que Miles Monroe en el del 2014, el 9 de junio, el avión donde él iba a una conferencia en las Bahamas se estrelló, hermano. Y sus hijos estaban acomodados a que su papá y mamá se encargaba de ellos. 31 años tenía la hija, y ella, cuando cuenta su testimonio, anoche estaba yo en el gimnasio y oyendo el testimonio de ella dice, there was a wake-upper. De repente nos quedamos sin mamá y papá. Un avionazo, ¡pah! Se les acabó. Y ahora ellos eran los que tenían que tomar el ministerio de un hombre que tiene 50 libros y 15 de ellos son los mejores vendidos en Nueva York, los bestsellers, hermano. Y ahora, ¿qué iba a pasar si papi se murió y mami se murió? La dependencia debe de ser en Dios. Entonces Dios les habló y dice ella, ahora sé, ahora yo no quiero ser como mi papá, quiero ser mejor que mi padre y mi madre. Hermano, cuando te sucede algo fuerte como eso, hermano, tú tienes que salir adelante y decir, ok, es tiempo de crecer. Imagínense,
31 años y no ha crecido. Hermano, está tremenda la cosa. Hay hijos que tienen 43 años. ¿Y dónde vives? Con mami y papi. Hermano, yo a los 18 les hice así, mire, vaya para afuera, vaya a trabajar. Hermano, usted dirá, pastor, ¿es cierto? No, no es cierto. Uno se quedó hasta los 25. El más pequeño se quedó hasta los 25, 26. Algo así, ¿verdad? Pero se quedó en la casa. Pero le dije, yo les puse un parámetro. Les dije, si ustedes estudian, yo les pago la universidad. Si ustedes no estudian, trabajen y ustedes me pagan a mí la renta. ¿Ok? Dos opciones. Estudiar, no pagas nada. Trabajar, me pagas. ¿Ok? Y así fue, hermano. Habían dos que trabajaban, pero nunca me dieron un 5. Y como papá y mamá son calidad, ¿verdad que sí? Papá se pone duro o mamá se pone dura y papá es la niña. Es mi precioso tesoro. Para eso trabajo, vieja. Yo creí que trabajas para mí. Entonces, tenemos que entender que llega un momento donde Dios quiere que salgas del cascarón y aprendamos a caminar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, note hermano, que si la situación de la barca se pone difícil, no nos queda más que tomar el desafío. Note por favor, cuando Pedro caminó sobre las aguas, primero lo que pasó, dejó de ser tosco, dejó de ser agresivo. Hermano, tiró la espada y cambió su manera de hablar. ¿Cuántas veces tenemos que cambiar la manera de hablar? Mire, yo le ruego al Señor, porque a mí me pasa algo. Yo estoy orándole al Señor y de repente miro y veo que falta uno, dos. En un grupo pequeño uno se da cuenta de todo. Cuando ya la cosa está grande, hermano, es difícil controlarla. Pero cuando uno tiene un grupo pequeño de personas, entonces uno sabe quién no vino, por qué no vino. Y de repente yo hago comentarios con mi esposa. ¿Será que por lo que dije, hija, es que no vino? Y ella me dice, tranquilo, no pongas pensamientos en tu cabeza. Ella siempre me saca de los pensamientos negativos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Y yo le digo, Señor, sácala a ella de los pensamientos negativos también. Porque muchas veces, hermano, decimos cosas que no son. Y pensamos cosas que no son ciertas. Pero siempre el enemigo te quiere meter cosas. Es que por esto y por esto. Yo te aseguro que esté enojada por lo que dijiste. Yo te aseguro que esté enojado por lo que hiciste. Hermano, y el diablo, sí es cierto, y echándote porras con todos los demonios. Tenemos que caminar confiando en el Señor. Tenemos que creerle a Dios, hermano. Pedro dejó de ser tosco, dejó de ser agresivo, tiró la espada, cambió su manera de hablar. Ahora Pedro dice, maridos, igualmente convivid de una manera comprensiva con vuestras mujeres. ¿Qué? ¿Este es Pedro? ¿Este es Pedro? Como con un vaso más frágil. Hermano, Pedro no era así, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Yo puedo entender que eso lo escribió Juan, pero Pedro cambió la manera de pensar, la manera de hablar. Pedro botó la espada. ¿Cuántos de nosotros, hermano, necesitamos tirar la espada? El agua sería el símbolo de la purificación moral, de la purificación práctica efectuada para la eliminación de las impurezas al dar oído a la palabra de Dios. Cuando tú le pones atención a la palabra empieza a limpiar y a limpiar y a limpiar el corazón, empieza a limpiar los hábitos, empieza a hacernos cambiar la manera de ser,
la manera de comportarnos, la manera de caminar. Y entonces, si usted cuando llegue a su casita, por favor lea Levíticos 14, se va a dar cuenta que Dios los hacía limpiarlos. Todo el capítulo, después lo lee. Entonces, la palabra agua se usa simbólicamente en Juan 3:5. Dice la escritura, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir entonces que si yo no le pongo atención al mensaje de la palabra, posiblemente no la haga para entrar al reino. Pero si yo le pongo atención al mensaje de la palabra, me va a empezar a limpiar. Y a limpiar. Y a limpiar. Y a limpiar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo? La palabra de Dios, hermano. La verdad que expresa el bautismo. Fíjese que esta es la expresión de la identificación del creyente con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Debemos caminar sobre el agua, sobre las tempestades, sobre las dificultades, hermano, que se nos presentan en la vida diaria. Hermano, pero nuestros ojos deben estar siempre en Cristo Jesús. Usted tiene que estar siempre pensando, Él está conmigo. Él me prometió que nunca me dejará, nunca me desamparará. Y esto que está haciendo Él es porque me quiere humillar, porque quiere que me dé cuenta qué es lo que hay en mi corazón. Ajá. Primero de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces quiere decir que la palabra de Dios, hermano, es el nuevo nacimiento. Me transforma totalmente. Se lo voy a repetir, mire, léalo conmigo. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces el nuevo nacimiento tiene que ver con que yo me exponga al mensaje de la palabra. Para que esa palabra, hermano, mediante la palabra de Dios, me ministre vida y permanezca siempre creyéndole al Señor. Yo no puedo, hermano, dejar de congregarme. Ahora, punto número 2, caminando sobre la leche. Eso es tomar decisiones correctas. La leche en la palabra de Dios me habla de tener discernimiento. Dice Job capítulo 29 versículo 6. Oiga lo que dice Job. Job se está recordando de sus momentos preciosos. Dice, cuando en leche se bañaban mis pies. Otra versión dice, cuando sobre la leche caminaban mis pies. Y la roca me derramaba río de aceite. Ahora, el proyecto de Dios es que vivamos en bendición, siempre bendecidos. En el original, este versículo de Job nos dice que caminaba sobre la leche. No dice se bañaba los pies, dice caminaba sobre esa leche. Yo lo quise encontrar y lo quise poner ahí, pero aquí solo tenemos la Biblia de las Américas. Pero ese verso dice que Job caminaba sobre la leche. Ahora, dice el verso 2 de Job 29. Dice, ¿quién me diera volver a ser como en meses pasados? Como en los días en que Dios velaba sobre mí. ¿Cuánto tiempo le duró la prueba a Job? Ahí dice, meses. ¿Cuánto tiempo tiene tu prueba? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Hermano, yo tuve una prueba por 23 años y siempre le pedí al Señor,
Padre Santo, ¿te olvidaste de mí? Y el Señor siempre me decía, tranquilo, yo tengo control de todo. 23, ¿usted aguantaría 23 años de espera? Yo los aguanté. Y cuando llegó la bendición, llegó la bendición. Amén. No le voy a decir por qué, ¿verdad? Pero sí, porque ya se lo he contado, pero llegó una bendición muy linda a mi vida. Aquí yo miro, hermano, que fueron meses. Job dice, ¿cómo quisiera yo caminar como lo hacía antes sobre la leche? Aquí Job está en su tiempo de prueba. Note lo que dice, cuánto extrañaba aquellos días cuando el Señor velaba por él, cuando Dios lo protegía. Recuerde que este hombre era un hombre intachable. No había otro igual como Job en la tierra. El Señor testificó de Job y le dijo al mismo diablo, ¿ya te fijaste en mi siervo Job? Y el diablo le dijo, lo que pasa es que tú lo tienes bien cubierto, protegido, y usted sabe. Entonces, ahora Job se siente como que la protección le fue quitada. De hecho, Dios se la quitó. Solo porque quería ver lo que había en su corazón. Pregunto, ¿qué había en el corazón de Job? En ningún momento Job dijo una palabra contra Dios. Se aguantó. Hermano, tuvo una situación adversa tan fuerte. Yo le aseguro que muy pocos hombres y muy pocas mujeres hubieran soportado la prueba que Job tuvo. Pero de repente Dios quería mostrarle al diablo lo que había en el corazón de Job. Y cuando Job, hermano, vence ese desierto, ¿qué pasó? Dice que lo bendijeron sobreabundantemente. Y le dieron años de vida para conocer 3 generaciones más. Y le dio las hijas más hermosas, hermano. Mire qué tremendo, cómo es Dios, cómo Dios, hermano, te va a dar bendición tras bendición. Por eso no te quedes, hermano, aferrado a lo que estás viviendo hoy. Dios tiene cosas mejores para ti. Un aplauso al Señor. Mejores cosas. La mujer que le dieron a Job debe haber sido linda, porque dice que eran las hijas eran las más bellas de toda la tierra. Entonces, de plano, o a Job le hicieron un facelift, ¿verdad? No sé qué le pasó a Job, pero estaba bendecido el hombre. Amén. Fíjese que dice Isaías 7:15. Dice, comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Quiere decir, ¿de qué hacen la cuajada, mis amados? De leche. Amén. Ayer mi esposa me dice, ¿qué tal un vasito de leche? Le digo, sí. Agarré mi leche de cabra, hermano, me eché un vaso. Qué rica la leche cabra. Y luego, mientras ella no me miraba, vacié el otro vaso, hermano. Me acabé la leche de cabra. Pero qué sabroso estar tomando lechita, qué rico, hermano. Yo no sé si a usted le gusta la leche, a mí me gusta el queso, me gusta la leche, me gusta la cuajada, y me voy a Tijuana y fíjese que me paro ahí con las mujeres que venden ahí en el mercado Hidalgo y les digo, ¿me das por favor una media libra o un cuarto de natilla? Me dice, ¿qué es eso? Natilla, le digo yo. ¿Qué es eso? Natilla. Y le dice la cajera, le dice, nata. Ah, nata, eso, nata. Porque qué rica es la nata, hermano, en unos cookies, ¿verdad? De esos crunchy cookies. Y tú la cubres de nata. Ah, qué delicioso, hermano. Mire, hermano, dice aquí que comerás cuajada y miel hasta que sepas lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, caminar en leche nos habla que a Job le iba bien porque Dios lo protegía.
Esto es caminar escogiendo lo bueno y desechando lo malo. ¿Cuántos de nosotros escogemos lo bueno y hacemos a un lado lo malo? Muchas veces Dios, hermano, permite que nos ocurran cosas para que nos demos cuenta que eso es malo y no tenemos que seguirlo. No tenemos que volver a eso. Hermano, a muchos de nosotros Dios tiene que trabajar con nosotros para que se nos quite, hermano, andar haciendo cosas que no nos convienen hacer y nos alejemos de todo eso. Mientras no le escuchemos a Dios, vamos a andar, hermano, haciendo cosas malas y no vamos a caminar en la abundancia. No vamos a caminar en la bendición plena que Dios quiere para nosotros. Recordemos que la abundancia no solo es dinero, no consiste únicamente en bienes materiales. Hermano, la abundancia es vivir feliz, vivir en paz, hermano. Una cosa más linda, hermano, que estar en tu casita y, por ejemplo, mi esposa tiene una película favorita que ella la tiene que ver ya tengo 14 años de estarla viendo, hermano. Todos los winters, hermano, tiene que ver You Got Mail. Y me dice, papi, ¿dónde está You Got Mail? Le dije, yo se la presté a un pastor y ya no me la devolvió. Y me dice, ¿puedo comprar You Got Mail? Of course you can buy it, hija. Y la mandó a pedir. Ya sé yo que ya dentro de unos días voy a estar viendo You Got Mail. Y no una vez, sino un chorro de veces. Miremos You Got Mail. Ok, You Got Mail, está bueno pues. Y la otra es, ¿cómo se llama la otra? La del norte. Seattle. Sleepless in Seattle. Esa es otra que, hermano, pregúnteme, ¿yo me la puedo? Hermano, de todos lados me la puedo. Sleepless in Seattle y You Got Mail. Entonces, recordemos entonces que vivir feliz es una bendición. Vivir en paz. Hermano, que usted se pueda levantar y que nada lo estorbe. Esa es, hermano, esa es la abundancia que Dios quiere darnos. Que usted tenga peace of mind, que usted no esté preocupado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tal si yo mañana no tengo trabajo? Tranquilo, bástele a cada día su propio afán, dice la Biblia. Amén. Bástele a cada día su propio afán. Él está contigo, nunca te dejará, nunca te desamparará, siempre estará con nosotros. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Entonces, caminar sobre la leche es tomar, hermano, decisiones correctas, desechando lo malo y escogiendo lo bueno. Fíjense que Sansón decide tener en su mejor amigo, le dice el suegro, llévatelo para tu casa. Ese es un error. Hermano, tú puedes ser tu mejor amigo y lo llevas a tu casa donde está tu esposa, tus hijos. Hermano, el diablo es diablo. De repente tu mejor amigo, hermano, tiene a tu mejor mujer también. Sí, hermano. ¿Cuántas veces no ha ocurrido eso? De que de repente, hermano, el amigo se queda, ay, quédate en casa, yo confío en ti. Sí, confíate también la vieja, porque también te la va a bajar. Es tremendo. Hay gente que no entiende que, hermano, el hogar es la intimidad y ahí nadie tiene que penetrar. Amén. Acuérdese que el tabernáculo de Moisés representa la familia. Y en el tabernáculo el pueblo podía entrar al lugar donde estaba el atrio, pero al lugar santo no podía entrar cualquiera, mucho menos al lugar santísimo. Amén. El lugar santo es, hermano, el área donde está tu comedor, tu sala. Ese es el lugar santo. Ahí no cualquiera puede entrar. Al que tú metas hay que sacarlo rápido. Ok, solo un ratito y vámonos, ya vámonos para afuera. Pero si lo metes al lugar santísimo, esa es tu recámara. Hermano, ¿cómo vas a meter a tu lugar, a tu recámara, a tu mejor amigo?
No puedes. Entonces, malas decisiones. Hay gente que toma malas decisiones. Por eso, mire, hermano, yo amo hermano, yo amo la palabra. Iba a decir otra cosa, pero mejor digo que yo amo la palabra. Porque la palabra me enseña. Hermano, no puedo yo, hermano, hacer cosas que la palabra me dice no lo hagan. Me gusta mucho la leche. Tengo discernimiento. Dígale que está a su lado, tú también tienes que tomar leche. Por lo menos cuajadas, échate unas cuajadas con unas tortillitas bien tostaditas. Aleluya. La leche te va a hacer tomar buenas decisiones. Caminar en leche es tener discernimiento. La nata significa discernir. Mire, hermano, aprendamos a tomar sabias decisiones basados en la palabra escrita en nuestro manual de cómo proceder en la vida. Cuando usted se llena de la palabra de Dios, hermano, empieza a caminar bien. Por eso, lea lo que dice Hebreos en el capítulo 5, en los últimos versos. Ahí le dice que la leche le da discernimiento. ¿Ah? O sea, la palabra, hermano, sencilla te da discernimiento. Ahora, vamos a caminar sobre la miel. ¿Qué es lo que significa la miel? Caminar sobre la palabra profética. Dice la escritura, Pedro dice, porque tenemos la palabra profética más segura. Diga conmigo, más segura. La palabra profética es 66 libros de la Biblia. Esa es la palabra profética. Ahí está toda la profecía. Amén. Entonces, caminar sobre la miel es caminar sobre la palabra. Primera de Samuel 14:25. Mire lo que dice. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque. ¿Y qué dice? Y había miel en el suelo. Ahora, Israel iba a entrar a la tierra de la promesa, a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Aquí iban a caminar sobre la miel. Caminar sobre la miel es caminar sobre la palabra profética, caminar sobre las promesas de Dios, caminar sobre la fe. Hermano, la miel es un aditamiento que debemos tener nosotros. Recordemos, por favor, cómo en lo natural Juan Bautista, entre su dieta alimenticia, incluía la miel. Diga conmigo, él comía langostas y comía miel. Amén. Y la miel te hace que tus ojos brillen. Cuando tú agarras el panal de miel y te lo llevas a la boca, hermano, delicioso. Entonces, la miel tiene que ver con esa palabra profética, con esa bendición que Dios nos quiere dar, hermano. Entonces, miel nos habla de fe. Debemos activar nuestra fe para que las cosas sucedan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando yo me expongo a caminar sobre la palabra, sobre la miel, sobre la palabra profética, yo voy a empezar a caminar en fe y entonces voy a activar mi fe de manera que cuando yo hable, las cosas se van a dar. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Y Dios dijo y fue hecho. Y el Hijo de Dios dice y nada pasa. ¿Por qué? Porque no está caminando sobre la palabra. Porque no está creyéndole al Señor. Porque no está caminando sobre la fe. Hermano, es tremendo. Dios le dice a Ana, he oído tu oración. Y le dice el sacerdote Elí, lo que has pedido te será dado. Y después de eso, ¿qué pasó? Mire, hermano, el Cana agarró a Anita y se fueron caminando sobre la miel. Y le dijo, ya el sacerdote dijo que hecho está. ¿Qué era lo que tenían que hacer? El Cana y Ana. Piense, para que quede embarazada, ¿qué tienen que hacer? Y entonces, hermano, ellos se fueron caminando sobre la miel y fueron a concebirlo. De repente nació Samuelito, ¿sí o no?
Hermano, es que muchas veces, ay, es que no puedo tener hijos. Camina sobre la miel. Amén. Y tu marido que crea también, para que también diga, vamos, ahora sí, hoy es el día. Amén. No solo en eso, en cualquier cosa. Cualquier cosa que tú te propongas, si tú confiesas la palabra del Señor, hecho está, punto, se acabó. La bendición Dios la quiere para ti y para mí. Tenemos que caminar en fe. Pensar en fe es accionar, tal como lo declara la palabra escrita. Puestos los ojos en el consumador de la fe. Dice Hebreos 12:2. Oiga esto. Puestos los ojos en Jesús, el autor, ¿y qué dice? Y consumador de la fe. Muchos dicen, ay, es que al Señor lo mataron los romanos y Anás y Caifás. Perdone, no se equivoque. El Señor terminó su carrera. Y Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo y la tomo de regreso. Amén. Él estaba terminando, por eso Él dijo, consumado es. Ya pagué el precio. Ahora viene todo el chorro de hijos de regreso al reino. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Un aplauso a mi Señor Jesús. Consumado es. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, pero no se ve. La convicción de lo que no se ve. Cuando yo estoy convencido de que la palabra que yo hablo, creyéndola, va a suceder. ¿Se acuerda cuando Jesús caminó, hermano, con sus discípulos y de repente estaba la higuera y todos fueron a buscar frutos? Y de ahí Jesús llegó y dijo, las hojitas verdes, a ver si encuentro mi higo por acá. Y no lo encontró. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Jamás vuelvas a tener fruto. ¿Qué pasó? Se secó. ¿Por qué? Porque una palabra de maldición cayó sobre la higuera. Cuando ellos regresaron y vieron la higuera seca, inmediatamente ellos le dijeron, Señor, la higuera se secó. Y él les volvió a decir, miren, les dijo, si ustedes hablan la palabra creyendo, le pueden decir a este monte, muévete y trasládate al mar, y sucedería. ¿Cuántos de nosotros creemos, hermano? Tenemos esa fe. Te largas de mí, desgraciado enfermedad, porque la enfermedad no tiene ninguna gracia en nuestro cuerpo. Amén. Y se tranquilizó la situación. Entonces, tenemos que caminar, hermano, sobre la promesa, la palabra de Dios. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó el testimonio de que era justo. Entonces quiere decir que cuando yo le ofrezco a Dios algo mejor, Dios me toma a mí como una persona justa. Es que cuando leemos la palabra, estamos caminando sobre esa palabra que es miel. Diga conmigo, miel. Más dulce que la miel es la palabra de Dios. Amén. Y entonces, hermano, dando Dios testimonio de sus ofrendas, dice, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Acuérdese que la sangre de Abel hablaba. Y ya había pasado a mejor vida. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque ¿qué? ¿Quién lo trasladó? Dios. Dios puede hacer traslados, hermano. Dios te puede dar tours excelentes. Hermano, el tour que no me gustó a mí es ir al infierno, pero es un tour bien feo. Pero ir al cielo es un tour excelente, hermano. Él te puede sacar del cuerpo. ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo, conozco un hombre, no sé si en el espíritu o fuera del espíritu, pero del tal me gloriaré,
que, hermano, estuvo en el paraíso. Mire qué tremendo. A Juan le dijeron: Juan, sube. Y de repente ya estaba en el cielo Juan. Y le estaban mostrando, hermano, lo que allá se mueve. Entonces hay traslados. ¿Por qué? Por la fe. Porque antes de ser trasladado, dice que Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿cuándo es que yo voy a ver la mano de Dios? Cuando Dios se agrade de mí. Pregunto, ¿está agradado Dios de ti? Porque, hermano, tenemos que crecer. Y en el crecimiento tenemos que caminar sobre estos 5 líquidos. Hoy estamos caminando sobre la miel. Estamos caminando sobre la palabra. Y la palabra nos va a llevar a tremendas bendiciones en la fe. Va a crecer nuestra fe. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Está bien cuando Dios te diga: mira, mi pequeñita linda, te voy a llevar a tal lugar. Ya tú sabes a dónde es, ¿verdad? Pero dice que Abraham le dijo: sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Hermano, aquel salió y no sabía ni a dónde lo iban a llevar. ¿Cuántas veces tú le crees a Dios y le dices: Señor, tú me dijiste que saliera, yo voy? ¿Dónde me vas a llevar? No sé, pero me vas a llevar a un lugar de bendición. Y entonces dice el verso 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. Fíjese que lo metieron en Canaán y ni siquiera se dio cuenta de que esa era la tierra donde él lo quería. Dice que habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces hay veces que Dios te va a poner en lugares, hermano, como Estados Unidos de Norteamérica. Y tú le vas a decir: Señor, pero y me tengo que regresar a mi tierra. Y el Señor te va a decir: si te traje aquí, no es para que vuelvas atrás. Te traje aquí para conquistar la tierra que yo te estoy dando. Amén. ¿Le crees al Señor? A ver, ¿le crees al Señor? Que Dios te ha traído aquí para bendición, para bendecirte, para prosperarte. ¿Será que Dios, hermano, no es el dueño del oro y la plata para que tú seas bendecido en esta tierra? Por supuesto que sí. Mire, hermano, caminar sobre la miel es caminar sobre la palabra profética, es caminar sobre la fe, es caminar sobre el vino de la prosperidad. Dice Amós 9:13: aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla. Cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Ahora, los pies no están en el agua, ni en la leche o en la miel. Notemos que cuando avanzamos, hermano, ahora es estar sobre el vino. Cuando se habla de vino, es hablar de abundancia. Diga conmigo: abundancia. ¿Quiere Dios que tengas abundancia? Por supuesto. Dios te quiere sobreabundar, hermano, prosperarte, hermano, te quiere dar promesas cumplidas. Este año tenemos que entender que hay 5 líquidos en los cuales tú y yo debemos de caminar por la palabra de Dios para recibir las bendiciones que Él quiere darte y que Él me quiere dar. En el desierto se caminaba sobre la arena. Canaán es otra historia y ese es el lugar donde Dios quiere que estén nuestras familias. Nuestras familias están en Canaán. No estorbemos lo que Dios ha hecho. Amén. Dios te tiene aquí para bendecirte. ¿Dónde pones tus pies? Mire, Isaías 65:21 dice: construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Note lo que está diciendo, hermano. Dice que nosotros vamos a entrar
en una vida abundante donde vamos a vivir como viven los árboles. ¿Usted ha ido al Parque Sequoia? Usted mira esos árboles, hermano, y de repente usted los quiere abrazar y tiene que poner a todos agarrados de la mano para darle la vuelta al árbol para poderlo abrazar. Dice que así quiere que nosotros seamos, que la vida de los árboles va a ser el mismo tiempo que nosotros vivamos. Mire, hermano, dice la palabra en el verso 23, no trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor. Ellos, ¿y qué más dicen? Y sus vástagos con ellos. O sea que la bendición no es solamente para ti, es para tus hijos. Es para los hijos de tus hijos. La bendición que Dios quiere es abundarte, no solo darte vida y vida eterna, sino que te quiere dar abundancia. Dígale que está a su lado, nos quieren abundar. Pero ¿qué tengo que hacer? Caminar sobre las aguas, entrar en una nueva dimensión, creerle a Dios. Caminar sobre la leche, tener discernimiento, saber qué es lo malo y qué es lo bueno. Caminar sobre la miel, estar constantemente caminando sobre el escrito está. Amén. Ahora, caminar sobre el vino es la bendición material. Mire, el lagar era una pila donde tiraban las uvas y la gente descalza las trituraba con los pies. Fíjese que yo estuve en Capernaum, y en Capernaum, hermano, fíjese que están todavía los lugares donde ellos procesaban la uva. En Nazaret hay un lugar donde todavía está y se mira cómo los canales sobre la piedra llegan, y ahí estaban los depósitos donde ellos depositaban en una roca. La habían desbastado la roca, y esa roca era como una pila donde caía el aceite, donde caía el vino. Entonces ellos lo que hacían era agarrar de ahí, y habían otros dos que tiraban para los lados, y ahí ponían los contenedores, botellas llenas de aceite, botellas llenas de vino, pero un vino excelente, hermano, tremendo. Y entonces, hermano, fíjese que ellos hacían eso. El lagar es entonces un lugar local o recipiente donde se estruja o se prensa la uva para obtener el caldito donde se hace el vino, donde se hace la sidra, donde se hace el aceite. Y por eso dice el libro de Zacarías 14:10, se mencionan los lagares del rey como uno de los límites de la ciudad santa. El vino y el aceite se extraía en vasijas. Usted lo nota después en Ageo capítulo 2 versículo 16. Ahora, quiero finalizar con el último líquido, es el aceite. Diga conmigo, el aceite va a traer restauración a mi vida, va a traer restauración a mi casa, va a traer restauración a mis hijos, va a traer restauración. ¿Acaso no dice la palabra que hasta que todas las cosas sean restauradas vendrá el Señor? ¿Sí? ¿Dice o no dice? Entonces, hermano, Joel 2:24 y 25. Voy cerrando con este último líquido. Las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, y mi gran ejército que envié contra vosotros. El aceite en hebreo es la palabra shemen. El shemen en la antigua Palestina, el aceite se obtenía de las aceitunas. Dice Levíticos 24:2, dice: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. Note que el aceite puro era un aceite que no tenía que tener ninguna basurita. Entonces, ese aceite puro era el que utilizaban para el alumbrado del lugar santo y de la Shekinah, donde estaba el lugar santísimo. Ese es el aceite dorado que nosotros vemos en la Biblia, y se usa en la preparación, hermano, de las lámparas, pero también se usaba en la preparación de los alimentos, así como hoy usted usa el aceite para cocinar, ¿verdad que sí?
Y el aceite de oliva usted lo usa para ensaladas, porque el aceite de oliva tiene una situación que si usted lo calienta se le quema. Si usted lo hierve se le quema. Usted quiere cocinar con aceite de oliva, no le va a funcionar. Es mejor que le eche aceite de oliva a la ensaladita, ¿verdad? Amén. Y usted va a ver qué sabroso es el aceitito. El aceite se usaba también, hermano, para como bálsamo para tratar las llagas y las heridas, para ungir el cuerpo. Tengo un montón de citas, pero no se las doy. Nos vamos a quedar aquí otra hora más. No. El aceite de olivo entonces era un símbolo de prosperidad y restauración. Deuteronomios 32:13 y 33:24 lo dice. Y entonces poner aceite sobre una persona por indicación de Dios aparentemente era un símbolo de la infusión del Espíritu Santo. Cuando él quería levantar a un rey o un sacerdote, lo ungían con aceite. Y entonces el aceite santo de la unción, el Shemen Hamishah, ese es el hebreo, se usaba para consagrar los elementos utilizados en el lugar santo y en el lugar santísimo. Ese era el Shemen Hamishah. No le enseño hebreo porque no hablamos hebreo nosotros, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere decir. Y entonces, hermano, para la consagración, el método más antiguo para producir aceite consistía en oprimir las aceitunas en una prensa. Generalmente se aplastaban las aceitunas maduras en hoyos abiertos en una roca cerca de los olivares, hermano. Unos canales conducían el aceite de tales hoyos a un recipiente excavado en la roca o a tinajas, como les repito. Otro método era pisar las aceitunas en grandes bateas de piedra, como se hacía con las uvas. Entonces, lo que querían era obtener un aceite, hermano, para el santuario, pero un aceite especial que no tuviera ninguna mancha. Luego de limpiarlas con cuidado y eliminaban toda materia extraña, el líquido oleoso se dejaba escurrir. No sé si usted ha tenido aceites, porque hay aceites de aceites. El aceite que huele, que despide un aroma delicioso. ¿Algún día lo ha visto usted el aceite ese? ¿O lo ha huelido? Y uno se lo pone en la mano y de repente, wow, me lo pongo por todos lados, hermano. Porque qué olor más agradable. El aceite, entonces, hermano, de esta manera producían el aceite. Pero nos habla de restauración. Él va a restituir todo lo que habíamos perdido. Yo le profetizo en esta hora, todos aquí, por ese aceite que está derramando el Espíritu Santo, vamos a ser restituidos este año. Hermano, vamos a ser restaurados, hermano, vamos a ser bendecidos, vamos a ser sobreabundados. Va el Señor a hacer lo que tenía que hacer con nosotros. Un aplauso fuerte al Señor. Lo que te comió la oruga, el saltón, el pulgón. Póngale nombre. Póngale nombre. Pastor, si tiene razón, ese desventurado fulano de tal. Ese era el saltón. Y este otro, el pulgón. Pero dice lo que se comió la oruga, el pulgón, el saltón, el revoltón. Yo lo voy a restituir, dice el Señor. Yo lo voy a restaurar. El Señor nos va a bendecir. Fíjese, hermano, que Joel 2:24 dice: yo los voy a restituir, dice, yo los voy a hacer caminar en aceite, les voy a restituir todo. Hermano, es que pastor, usted no sabe, yo he perdido mucho. Tranquila, hija, el Señor te lo va a dar doble como a Job. Te va a dar bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. A Noemí, Dios le dice, les voy a restituir. Dios le restituyó los años a Noemí. Le restituyó, hermano. Los hijos se murieron, el marido se murió, pero le dio una nuera calidad. ¿Sí o no? Entonces Dios te va a restituir. Tranquilo. No has perdido nada. Al contrario,
Dios te trajo esta mañana para decirte, yo te voy a bendecir y te voy a abundar. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes a partir de las 10 de la mañana. En el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Una vez más, al 619-757-6785. Bendiciones.